Soy Mundial en Radio Tierra Estrella. Hoy vamos a presentar el siguiente tema que se titula Para gobernar el globo, órdenes mundiales pasado y futuro. Presentado por Glenn T. Martin. La cuestión de cómo los seres humanos debemos gobernarnos a nosotros mismos en este planeta a medida que avanzamos hacia un caos planetario cada vez mayor causado por el cambio climático ahora está llegando al frente de las personas reflexivas en todo el mundo. El historiador Alfred W. McCoy siguió a su libro de 2017 sobre el declive del imperio estadounidense, en las sombras del siglo americano, con un libro aún más amplio que revisa los últimos 5 siglos de sistemas e imperios mundiales, y analiza nuestro futuro humano en peligro a través de la lente de cambio climático masivo y perturbación ambiental, para gobernar el mundo, órdenes mundiales y cambios catastróficos, 2021. Sombras del siglo americano contiene 3 capítulos que ayudan a iluminar la inmensa contradicción entre los ideales profesados por el imperio estadounidense de la integridad de la soberanía nacional, la democracia y los derechos humanos universales, y el sucio negocio de mantener la hegemonía global que viola regularmente cada uno de estos ideales. El capítulo 3, El inframundo encubierto, relata la sórdida historia de las operaciones encubiertas de Estados Unidos. El capítulo 4, Un estado de vigilancia global, repasa los programas de espionaje generalizados del imperio en todo el mundo. Y el capítulo 5, La tortura y el eclipse de los imperios, describe el uso generalizado de la tortura por parte del imperio desde la década de 1950 hasta el presente. Washington siempre ha trabajado para mantener la conciencia de su llamado realismo político del pueblo estadounidense, y fomentar una imagen global que encubra la fea realidad del imperio. En Destino Manifiesto, 2018, F. William Engdahl describe el esquema de democracia falsa, la creación por parte de Washington de organizaciones no gubernamentales, ONG, que se utilizarían para crear de forma encubierta regímenes pro-Washington en partes estratégicas del mundo después del colapso de la Unión Soviética, página 3. En Penas del Imperio. 2004, Chalmers Johnson analizó el enorme presupuesto negro de alto secreto otorgado anualmente a las Fuerzas Armadas que se utiliza bajo la cobertura de secreto y desinformación, la difusión de datos plausibles pero falsos, que hace una farsa de supervisión del Congreso. P.119. En Para gobernar el mundo, McCoy argumenta que ha habido muchos imperios de larga o corta duración durante estos siglos, pero solo 3 órdenes mundiales: el ibérico, dominado por España y Portugal; el británico, desde finales del siglo XVII hasta principios del siglo XX. Y el estadounidense, que comenzó al final de la Segunda Guerra Mundial, y disminuyó rápidamente a principios del siglo XXI. Sostiene que el orden mundial establecido con la fundación de la ONU después de la guerra se basó en 3 características fundamentales: la igualdad de las naciones soberanas, la universalidad de los derechos humanos, y la disponibilidad de una inmensa energía derivada de los combustibles fósiles. Una de las principales razones del declive de la hegemonía global estadounidense es la violación por parte de los Estados Unidos de sus propios principios globales declarados de soberanía nacional y derechos humanos universales. La CIA y el ejército estadounidense han violado regularmente estos principios a través de la manipulación de los asuntos internos de docenas de naciones, incluida la interferencia en las elecciones, el fomento de golpes de Estado, asesinatos o invasiones directas. La nación excepcional promueve estos principios en todo el mundo, y hace una excepción cada vez que siente que sus intereses nacionales deben prevalecer. En ambos libros, McCoy repasa el ascenso de China a la riqueza mundial, y la prominencia económica en las últimas décadas. Las inversiones masivas de China en América Latina y África, y su amplia iniciativa de la Franja y la Ruta, BRI, que conecta la vasta masa de tierra de Asia a Europa, han amenazado la hegemonía de Estados Unidos a medida que la participación del comercio mundial disminuye constantemente para Estados Unidos y aumenta para China. Los principios de China no son los derechos humanos y la soberanía nacional, sino la integración económica, mientras que al mismo tiempo desafían la idea de que los océanos del mundo forman un bien común mundial al reclamar el mar meridional de China como parte de su propio territorio soberano. China declara que los derechos humanos son relativos a la cultura y no universales, y no ofrece principios universales al mundo que puedan solidificar conceptualmente un imperio global que no sea la integración económica, y la perspectiva de sacar cada vez más personas de la pobreza a través del desarrollo económico e industrial. A diferencia de Estados Unidos, con más de 700 bases militares en todo el mundo, China establece bases militares en relación con su propia seguridad regional, y su esfera de influencia inmediata en el sudeste asiático. Su hegemonía es principalmente económica más que militar, pp. 295-79, aunque el libro de McCoy aclara que el punto central del colonialismo y el imperialismo durante los últimos 500 años en todo el mundo ha sido la explotación económica de las poblaciones víctimas, su libro no contiene un análisis crítico del capitalismo. Al omitir este componente necesario en cualquier análisis del orden mundial, sus tesis se debilitan. Él dibuja una imagen convincente, pero no una imagen completa de los últimos 500 años de hegemonías del orden mundial. En lugar de las 3 características definitorias que presenta para el análisis: soberanía nacional, derechos humanos, energía, debe haber 4. Falta una crítica al capitalismo.
Como se ha señalado desde la época de Karl Marx, el capitalismo contiene contradicciones internas que lo convierten en una teoría económica imposible e inviable, y su dominio mundial sigue siendo un componente fundamental de cualquier análisis del sistema mundial. También falta en el análisis de McCoy cualquier noción de que existen contradicciones internas entre el concepto de Estado-nación soberano y la noción de derechos humanos universales. He descrito estas contradicciones en escritos anteriores, como un renacimiento mundial, 2016, y no las revisaré en profundidad en el presente artículo. En un mundo de unas 193 unidades supuestamente independientes llamadas naciones soberanas, casi el 50% de ellas nunca han sido democracias, ni siquiera de nombre. Como señala McCoy, el imperio estadounidense ha favorecido durante mucho tiempo gobiernos autoritarios, y dictaduras que son más obedientes a los intereses de Washington que democracias inconstantes. Dichos gobiernos violan rutinariamente los derechos humanos en nombre de sus amos imperiales. Sin un gobierno global basado en la aplicación legal de los derechos humanos en todo el mundo, no puede haber un orden mundial significativo basado en los llamados derechos humanos universales. Un mundo fragmentado constituido por unidades territoriales supuestamente autónomas contradice inherentemente el concepto de derechos humanos y dignidad verdaderamente universales. Para gobernar el globo describe el ascenso meteórico de China al poder global, y su desafío a la superioridad de Estados Unidos, convirtiéndola en la próxima hegemonía global posible. El capitalismo de Estado de China ha transformado a esa nación en la potencia económica más grande del mundo con proyectos para trasladar su modelo de rápido desarrollo económico por Asia y el mundo. McCoy escribe: Cuando terminó la Guerra Fría en 1990, más de un tercio de la humanidad aún vivía en la pobreza extrema. Incluso en 2015, casi la mitad de la población mundial, entre 3 y 4 mil millones de personas, luchaban por sobrevivir con poco más de $5 al día. En última instancia, fue la audaz táctica geopolítica del BRI, combinada con su estrategia de mejorar las vidas de los millones olvidados de la humanidad, lo que le dio al esquema de Beijing la fuerza suficiente para sacudir el orden global establecido. Su producción industrial aumentó de $1,2 billones en 2006 a $3,2 billones en 2016, superando tanto a Estados Unidos con $2,2 billones como a Japón con solo $1 billón. Páginas 265 a 66. Pero aquí es donde entra en juego el tercer componente del orden mundial, la energía. La rápida expansión económica de Beijing se basa en los combustibles fósiles, lo que la convierte en el mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo. En última instancia, los combustibles fósiles hacen que ese desarrollo industrial sea contraproducente. La rápida expansión de la producción industrial mundial desde la invención de la primera máquina de vapor en 1712 hasta los billones de dólares en intercambio de bienes y servicios en todo el mundo en 2022 se correspondió directamente con el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera desde su nivel preindustrial de 285 ppm a su nivel actual de rápido crecimiento de 426 ppm. El abrumador consenso científico es que la composición alterada de la atmósfera está causando un cambio climático global que está causando estragos en el clima estable de la era del Holoceno que ha permitido que la civilización humana florezca y se desarrolle durante los últimos 6.000 años. Tal como investigué en mi libro de 2021, La solución de la Constitución Mundial de la Tierra, Diseño para un planeta vivo, McCoy describe las consecuencias ambientales del cambio climático que vemos a nuestro alrededor, y que están destinadas a intensificarse dramáticamente a lo largo del siglo XXI. Fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes e intensos, como supertormentas e inundaciones repentinas, grandes incendios forestales que destruyen los bosques necesarios para el ecosistema planetario, salud, olas de calor mortales en regiones de todo el mundo tan severas que son letales para los seres humanos, sequías prolongadas que destruyen la capacidad estable de las tierras de cultivo de todo el mundo para producir alimentos, disminución de la pesca mundial, desertificación, deforestación y aumento del nivel del mar destinado a inundar las costas de todo el mundo e inundar decenas de ciudades costeras importantes. Desde que los científicos emitieron los primeros gritos de advertencia a principios de la década de 1960, se ha hecho muy poco y todas estas perturbaciones climáticas han aumentado rápidamente en todo el mundo. La rivalidad entre grandes potencias, el imperialismo, la colonización y la promoción de imperios han caracterizado la historia mundial durante los últimos 500 años. Esta era necesariamente está llegando a su fin debido a la alteración del clima. Aunque a partir de la guerra en Ucrania entre Rusia y la OTAN y la rivalidad entre Estados Unidos y China en el mar de China Meridional, es evidente que las élites mundiales aún no han percibido este hecho. McCoy argumenta que si China logra desplazar a los Estados Unidos como potencia hegemónica global, esto será de muy corta duración, tal vez solo 1 o 2 décadas. P.303. El aumento del nivel del mar en unos pocos años inundará los principales centros económicos de China en Osaka, Hong Kong y Shanghái. Las olas de calor y la sequía devastarán la llanura del norte de China, una importante zona agrícola del país.
Al igual que con la mayor parte del mundo, los gobernadores de China y la riqueza nacional se gastarán simplemente en tratar de lidiar con estas perturbaciones masivas, y la hegemonía global será la menor de sus preocupaciones. Pax 310-11. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, de la ONU no están siendo alcanzados por las naciones del mundo precisamente porque una colección de territorios independientes y autónomos, en rivalidad económica, militar y política entre sí, no puede lograr la unidad de voluntad, propósito, visión y los recursos necesarios para combatir la perturbación climática. Los ODS de la ONU, aunque en su mayoría valen la pena, se basan en las suposiciones falsas detrás del sistema de la ONU, que es posible tener un orden mundial de derechos humanos universales dentro de un sistema de competencia por territorios nacionales soberanos. El capítulo 6 de mi solución de la Constitución Mundial de la Tierra examina este tema con cierta profundidad. Necesitamos un sistema mundial verdaderamente unido basado tanto en los derechos humanos universales como en la unidad global necesaria para integrar las acciones humanas frente a la destrucción climática. La Carta de la ONU debe ser reemplazada por la Constitución Mundial de la Federación de la Tierra. Todas las naciones deben unirse dentro de una Federación de la Tierra dedicada al bienestar común de todos los pueblos del mundo, así como de las generaciones futuras. Esta Constitución Mundial de la Tierra exige que todas las agencias viables de la ONU se incorporen a la Federación de la Tierra emergente. Pero solo una federación de este tipo puede proporcionar los recursos, la voluntad política y la unidad sinérgica necesaria para hacer frente a la crisis climática. McCoy hace varias observaciones sobre cómo el mundo podría hacer frente a la devastación cada vez mayor de la crisis climática. Afirma que cualquier orden mundial, ya sea el de Washington o el de Beijing, que se base en la primacía del Estado-nación probablemente será incapaz de hacer frente a la crisis política y económica que probablemente surgirá con la aparición de unos 275 millones de refugiados del cambio climático. Para 2060 o 2070. Mientras las naciones tengan el derecho soberano de sellar sus fronteras, el mundo no tendrá forma de proteger los derechos humanos de los 200 millones de refugiados del cambio climático previstos para 2050 o 275 millones para 2070. P. 317. No menciona el hecho obvio de que, incluso sin la perturbación climática, bajo el sistema de Estado-nación soberano, el mundo no tiene forma de proteger los derechos humanos de sus ciudadanos. Los derechos humanos han sido violados masivamente cada año desde que se emitió la Declaración Universal en 1948. La soberanía territorial fragmentada contradice la protección universal de los derechos humanos. McCoy concluye, para hacer frente con eficacia a esta crisis, el mundo tendría que crear un sistema internacional que privilegiara la protección de los bienes comunes globales, y los derechos humanos sobre la inviolabilidad de la soberanía nacional del tipo sancionado por el orden global actual. P. 317. Esta es precisamente una de las principales funciones de la Constitución Mundial de la Tierra. La imaginación de McCoy quizás esté limitada por su perspectiva retrospectiva como historiador. No puede imaginar un sistema mundial que realmente transforme el capitalismo regresivo, y la soberanía del Estado-nación divisivo en una unidad en la diversidad verdaderamente basada en los derechos humanos y el bienestar humano. Menciona equivalentes futuros del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Asiático de Desarrollo, P. 318, sin ninguna conciencia aparente de que estas instituciones financieras privadas con fines de lucro no están creadas para promover el bienestar humano sino para maximizar las ganancias para sus inversores. Todos ellos, por lo tanto, contribuyen a la destrucción del clima planetario. McCoy parece no tener conocimiento de la Constitución Mundial de la Tierra, que logra los objetivos que considera necesarios para la futura gobernanza global, pero va más allá de las características fallidas y contradictorias del actual sistema mundial para crear, por primera vez en la historia, un gobierno del pueblo, por la gente, y para la gente de la Tierra. Él dice que necesitamos una forma concreta de gobernanza global, que debe ejercer una soberanía efectiva sobre los bienes comunes globales, P. 318, y esto es acertado. La Constitución Mundial de la Tierra es precisamente concreta, explícita y clara como el cristal sobre cómo se debe gobernar el mundo frente al desastre climático planetario. La Constitución Mundial proporciona todas estas cosas, unidas dentro de un marco conceptual democrático global que cumple y amplía el marco de los derechos humanos universales en un sistema integrado que pone el bienestar de las personas en el centro del gobierno global, no el poder del Estado-nación o la autodeterminación. Interés, ni la explotación bancaria global, ni la dominación corporativa multinacional. Solo la democracia global y el Estado de Derecho mundial democrático legislado pueden brindarnos la protección de los derechos humanos universales junto con el tratamiento efectivo de la crisis climática. Bajo el artículo 2 de la Constitución, la gente de la Tierra es reconocida como soberana. Según el artículo 4, los bienes comunes globales, los océanos, la atmósfera y los recursos climáticos clave, se reconocen como pertenecientes a los habitantes de la Tierra, protegidos por leyes constitucionales y democráticamente legisladas.
Según el artículo 8, la banca pública mundial se crea para atender las necesidades de las naciones y los pueblos en cuanto a la salud ecológica y el bienestar humano, no para el beneficio de la banca privada o la explotación de corporaciones multinacionales. Si queremos un futuro en este hermoso planeta, debemos gobernar el mundo de manera sistemática, democrática y constitucional en nombre de la unidad en la diversidad de todos y el bienestar de las generaciones futuras. El surgimiento de una emergencia climática planetaria durante el último medio siglo lo ha cambiado todo. No solo debemos acabar con los imperios y establecer la democracia planetaria, sino también enfrentarnos de manera efectiva a la crisis climática. Necesitamos ratificar la Constitución Mundial de la Federación de la Tierra, la Federación de la Tierra y el Parlamento Mundial. No te pierdas ninguno de nuestros videos, suscríbete ahora y activa las notificaciones.